Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética, y en especial de nuestro grupo de estudio del mensaje de 1888. Hoy, lunes 11 de mayo del 2020, continuamos con nuestro estudio de la verdad presente, y como tienen ustedes allí en la pantalla, Jesucristo hecho pecado por herencia y por imputación. Ese es el estudio que tenemos hoy. Clase número 15. Un maravilloso mensaje. Vamos a orar. Querido Padre que moras en lo alto del cielo, gracias por tu palabra y la oportunidad de estudiarla. Te pedimos que nos ilumines en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos pues allí el título, clase número 15, Jesucristo hecho pecado por herencia y por imputación. Y es una maravilla, es una gran revelación que tenemos aquí, y esperemos que la podamos sacar todo el jugo que esto se merece. Terminamos la clase pasada con explicando lo que eran las dos dimensiones del pecado. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Las dimensiones del pecado: el pecado heredado y el pecado cometido. El heredado se manifiesta en la carne, pecado en la carne, y el cometido se manifiesta en la mente, en el carácter. El pecado en la carne tiene una tendencia, la tendencia en la carne, el pecado en la tendencia, y el pecado en la mente se manifiesta en un pecado en el acto, en las acciones. Eso fue lo que tuvimos la semana pasada, y hemos llegado hasta esta lámina donde se nos decía que Cristo recibió el pecado, todo el pecado existente, desde su origen en el mundo hasta el mismo final de este, le fue cargado a Cristo. Ambos. El pecado tal cual es en sí mismo, que estudiamos, y el que es al cometerlo nosotros. El pecado en la tendencia, como ya lo hemos visto, y el pecado en el acto. El pecado que es hereditario en la carne y el pecado que nosotros cometemos, como tenemos aquí, por herencia y por imputación. De esta manera se cumple lo que dice 2 Corintios 5:21, cuando dice que el verbo fue hecho carne, y luego dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo del todo pecado. Pecado por herencia, pecado por imputación. Eso dice 2 Corintios 5:21. Esa es la gran ley de la herencia en Jesucristo. Así terminamos la semana pasada. Pues hoy vamos a analizar un poco más este aspecto en relación a Jesús. ¿Por qué Cristo recibió esto? Bueno, cuando el objetivo de Cristo era librarnos del pecado, y para ello no era suficiente que fuésemos salvos de los pecados que cometimos efectivamente en el pasado. También es necesario que seamos librados de cometer otros pecados. Es decir, de seguir cometiendo pecados. Y para que esto sea así, debe ser afrontada y sometida esa tendencia hereditaria al pecado. Debemos ser poseídos por el poder que nos guarde de pecar. Un poder, mis hermanos, para vencer esa tendencia o propensión hereditaria. Esa propensión que está en nosotros. La palabra propensión es esa concupiscencia, esa tendencia, ese impulso que nos lleva hacia pecar, que está dentro de nosotros. Ahora, eso era lo que se necesitaba para librarnos del pecado. De otra forma no seríamos pues libres del pecado. Ahora, en ese contexto, todos los pecados fueron cargados sobre Cristo. Le fueron imputados. ¿Con qué objetivo? Para que su justicia, la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, también se pudiese cargar a nosotros. Porque esto es un intercambio, es una transacción. Nosotros le damos a Cristo nuestros pecados y Él nos da su justicia. Pero para que pudiese justamente hacer esa transacción, teníamos Él que recibir todos nuestros pecados. Por eso es que todos los pecados le fueron imputados, para que su justicia nos pudiese ser también a nosotros imputada. Ahora, no es lo único que le fue cargado a Cristo, también se le cargó nuestra tendencia al pecado. ¿Cuándo? Cuando fue hecho carne, cuando fue hecho de mujer, de la misma carne y sangre que nosotros. ¿Con qué objetivo? El mismo, para que su justicia, la de Cristo, pueda realmente manifestarse en nosotros. Es decir, así como se le imputó nuestro pecado pasado,
Él nos imputa su justicia. Y así como se le cargó nuestro pecado hereditario en la carne, en la sangre, cuando fue hecho de mujer, también Él puede cargar sobre nosotros su justicia. Eso es lo maravilloso de este mensaje y de este tema. Eso está claramente especificado en este texto, en Romanos 8, 3 y 4. Miren lo que dice allí este pasaje maravilloso. Porque lo que era imposible a la ley, ¿sí? Lo que era imposible a la ley. ¿Por qué era imposible a la ley? Por cuanto era débil por la carne. O sea, la imposibilidad no estaba en la ley, está en nuestra carne. Era imposible a la ley, por nuestra carne, darnos la justicia. Es imposible para la ley decir, tú eres santo, tú eres una persona correcta. Porque la ley cuando nos ve, lo que nos ve es lo que es diferente a ella. Nos ve y nos muestra por eso el pecado. Nos dice, aquí estás mal, y aquí estás mal, y aquí estás mal. Pero la ley no puede darnos justicia. La ley no puede ni cambiarse, ni perdonarnos, ni ser misericordiosa, ni darnos justicia. Entonces era imposible la ley. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice Dios enviando a su Hijo. Noten el texto. Dios nos dio lo más preciado que tenía. ¿Qué es lo más preciado? Algo que es más preciado que su propia vida. ¿Qué es? La vida de su Hijo. Nos dio a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Miren, lo envió en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado. Es decir, lo envió en la misma naturaleza nuestra de carne de pecado. Y lo envió a causa del pecado para que Él condenara al pecado. Pero no lo condenó, Jesús no condenó al pecado en un tribunal, sentando al pecado allá, estando Él aquí. La Biblia dice, condenó al pecado en la carne. Es decir, Él tenía carne de pecado y condenó a ese pecado que estaba en su carne a que se quedara en la carne. No permitió que el pecado pasase de la carne a su mente. Lo condenó a la carne. Lo condenó en la carne. ¿Y con qué objetivo? El versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Noten, la justicia de la ley. Es decir, la justicia que la ley exige pero que no nos puede dar. Que era imposible darnos pero que sí nos exigía. Bueno, esa justicia se cumple. Pero no se cumple otra vez en un tribunal donde se anotan y se dice, bueno, esta gente está simplemente perdonada. No, el texto es muy claro y específico. Dice, se cumpla en nosotros. La justicia se cumple en nosotros, se completa en nosotros. La justicia nos llena a nosotros. Y así no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Primero es la justicia y después es el andar. ¿Cómo se cumple la justicia? Ahí está diciendo, Cristo nos da su justicia. La justicia que la ley exige se cumple en nosotros, nos la da a nosotros. Pero ¿cómo lo logró? Primero tuvo Él que venir y recibir nuestro pecado en la carne, por herencia y por imputación. Y cargando ese pecado heredado y ese pecado que nosotros cultivamos pero que estaba colocado sobre Él, entonces Él condena ese pecado. ¿Cómo lo condena? Bueno, no deja que lo domine, lo vence y luego paga por él en la muerte. Y con eso entonces, ¿qué hace? Logra que la justicia se cumpla en nosotros. Ahora miren, ¿qué podemos decir de esta cosa? Este punto es importantísimo del pecado en la carne de Jesús, la herencia de pecado. Vamos a profundizar un poquito en esto. Dice aquí en el libro de Gálatas, capítulo 4, en el versículo 4, venido cumplimiento del tiempo, repite algo parecido a Romano, dice Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Pero en lugar de decir en semejanza de carne de pecado, dice hecho de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, nos dice lo mismo pero con otras palabras. ¿Cómo Jesús vino en semejanza de carne de pecado? Porque fue hecho de mujer y fue hecho bajo la ley.
Y Romanos 8:4 nos decía para que la justicia que la ley exige se cumpla en nosotros. Gálatas 4:5 nos dice para qué. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí está hablando de que Jesús nació bajo la ley. Y esa ley también se refiere a que Jesús nació bajo la ley, la maldición de la ley. ¿Sí? Acuérdense que la ley aquí es la ley de los 10 mandamientos. Pero la condenación que da los 10 mandamientos. ¿Cuál es la condenación que da los 10 mandamientos? Si usted va al segundo mandamiento, dice que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. O sea que la maldición de la ley es que el que no la cumple recibe una visitación de parte de Dios. No solamente él, sino también sus hijos, hasta la cuarta generación. Y eso, hermanos, eso es la ley de la herencia. Es decir, dentro de los 10 mandamientos, dentro de la ley de Dios, en el segundo mandamiento de la ley de Dios, se encuentra tipificada la ley de la herencia. Que la maldad se hereda y que también la bondad se hereda. La maldad alcanza hasta la cuarta generación y Dios la castiga allí. La bondad se extiende hasta la 1000ª generación. Eso está en el segundo mandamiento, esa es la ley de la herencia. Y esa herencia, cuando dice aquí que Jesús nació bajo la ley, está diciendo que Jesús nació bajo la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley que está en la herencia. Miren lo que dice aquí el deseado de toda la gente en la página 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. O sea, hubiese sido una gran humillación si Jesús se hubiese hecho hombre cuando Adán era inocente. Ya era una gran humillación. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Es decir, Jesús se hizo hombre no cuando Adán, eso que quede claro, sino cuando habían pasado 4000 años desde Adán. 4000 años de pecado. Y luego lo colocamos allí en negrita, en cursiva y con luz de neón. Dice, como cualquier hijo de Adán. ¿Quién es cualquier hijo de Adán? Tú eres un hijo de Adán o una hija de Adán. Yo soy un hijo de Adán. Entonces, Jesús, como cualquiera de nosotros, dice aquí, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Es decir, esta cita está confirmando lo que ya hemos visto en la Biblia. ¿Qué cosa? Que la ley de la herencia actuó igual en Cristo que en nosotros. La ley de la herencia no hubo diferencia. O sea que en Jesús la ley de la herencia actuó igual como la ley de la herencia actuó en mí. Exactamente igual. Y dice más la cita, dice, y la historia de sus antepasados terrenales, la historia, ¿no? Demuestra, en la palabra demostración, demuestra cuáles eran aquellos efectos. O sea, la historia de los antepasados demuestra cuáles eran los efectos que Cristo tuvo en su carne, producto de la ley de la herencia. Está ahí sumamente claro en esta cita. Este es el deseado. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Página 32 del deseado de toda la gente. Cita maravillosa, clara y contundente. Él vino con esa herencia. Él vino con esos efectos en su carne de pecado. ¿Para qué? Para compartir nuestras penas y dolores. Para vencerlos, para pagarlos y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. De cómo podemos vivir una vida sin pecado como Él vivió. Eso es lo que está diciendo el mensaje de 1888, de la justificación por la fe. ¿Qué tenía Jesús en su carne? Basado en esa cita, ¿qué podemos concluir? ¿Cuáles eran los efectos que tenía Jesús en su carne? Hice una lista pequeña para dar una idea. Tenía los pecados de mentira. Jesús en su carne tenía los pecados de mentira de Abraham. Acuérdense que Abraham dijo varias veces que su mujer era su hermana. Entonces ahí mintió. Esos pecados los tenía Jesús. Jacob, suplantador.
¿Se acuerdan? Se engañó para hacerse su hermano y recibir la herencia. Bueno, esos engaños, esos pecados de engaño, lo heredó Cristo. Judá se acostó con una prostituta. Esos pecados de Judá los tenía Cristo en su carne. Rahab la ramera era prostituta, y no era prostituta de la nación judía, era prostituta del mundo pagano. Bueno, esos pecados también estaban en la carne de Cristo, porque estoy aquí leyendo, como dice aquí, la lista de los antepasados terrenales de Cristo Jesús. Que dice el testimonio, esa historia nos demuestra cuáles eran los efectos que tenía Jesús en su carne. Los pecados de Abraham, de Jacob, de Judá, de Rahab, los pecados de los moabitas. Los pecados de los moabitas que trajo Ruth, porque Ruth era moabita y Ruth entró en la genealogía de Jesucristo. Así que Jesucristo también tenía sangre pagana. Hace tiempo, hace días, hubo un revuelo porque Francisco, el líder máximo de la religión católica, dijo que Jesús tenía sangre pagana. Y bueno, mucha gente se jaló los cabellos, dijo que era una blasfemia. Y bueno, son pocas de esas ocasiones donde este hombre dijo una gran verdad. Porque sí, ahí está, en la genealogía de Jesús está Ruth que era moabita, que era pagana. Y todos los pecados de los moabitas que tenía Ruth los trajo y fue la contribución de Ruth a la genealogía de Jesucristo y por consiguiente a la carne de Jesús. Los pecados de los moabitas. Los pecados de adulterio y asesinato de David. Acuérdense lo que hizo David con Betsabé. La miró, la codició, adulteró y mató al marido. Todo eso, herencia de Jesús. Los pecados de inmoralidad sexual de Salomón, que tenía más de 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Todo eso le heredó Jesús en su carne de pecado. Los pecados de idolatría y asesinato y demás de Manasés. Y bueno, y pare usted de contar de toda la genealogía, todos los detalles que están en la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué dice el testimonio? La historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Pero él vino con esa herencia. La herencia de adulterio, de fornicación, de paganismo, de prostitución, de homosexualismo. Todo eso vino con esa herencia para entendernos a nosotros que hemos estado en esos pecados. Y para darnos a nosotros que hemos tenido alguno o todos esos pecados, darnos el ejemplo de una vida de liberación del pecado, de victoria sobre el pecado. Es decir, si tú fuiste prostituta, si tú fuiste homosexual, adúltero, ladrón, mentiroso, Jesús te entiende. Y Jesús pagó por esos pecados. Y Jesús lo cargó y lo venció, mostrando que lo podemos vencer. Que aunque hayamos nacido homosexuales, porque eso sí lo dice la Biblia, que se nace con la carne homosexual, con las tendencias homosexuales, eso no justifica el ser homosexual, porque Jesús también nació con esas tendencias. En la carne, ojo, en la carne, pero las venció. No permitió que pasaran a la mente ni al acto. Entonces, ese es el ejemplo de una vida sin pecado en Cristo Jesús. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Exactamente de lo mismo. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que, por el temor de la muerte, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó los ángeles, sino que la simiente, la semilla, la herencia de Abraham tomó. Así que mis hermanos, que no quede duda lo que dice la Biblia. Fue de ambas maneras, por herencia, por imputación, como Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y así cargado Cristo con esa inmensa desventaja, recorrió triunfalmente el terreno en el que, sin ningún tipo de desventaja, habría fallado la primera pareja. Mediante su muerte, pagó la penalidad de todos los pecados realmente cometidos, pudiendo así en buena ley atribuir su justicia a todos aquellos que elijan recibirla. Y por haber condenado el pecado en la carne, aboliendo en su carne la enemistad, nos libra del poder de la ley de la herencia, y puede así en su justicia impartir su poder
y su naturaleza divina a fin de elevarnos sobre esa ley, manteniendo por encima de ella a toda alma que lo reciba. Mis hermanos, eso es una gran verdad. De ambas maneras recibió Jesús el pecado, por herencia y por imputación. Pero de ambas maneras nos libra el Señor, por su poder y por su gracia y por su misericordia. Así, mis hermanos, que este día sea de bendición, de análisis, de reflexión y de esperanza. De esperanza de saber que Jesús pasó por nuestro camino victorioso. Y hoy quiere darte la victoria, quiere darme la victoria. Y lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesús, a este Jesús. Aceptar su justicia, su poder, su gracia, su misericordia. Y podemos ser vencedores como Él lo fue. Que Dios te bendiga y te guarde. Y si quedan algunas dudas y preguntas, en el grupo de estudio las contestaremos todas. Y si no estás en el grupo y estás viendo este video en otra parte, aquí tenemos los teléfonos. Puedes consultarnos por medio del WhatsApp y con gusto te atenderemos. Que Dios te bendiga y te guarde y te dé la victoria de Cristo Jesús. Feliz día. Bendiciones.